Hola, mi nombre es Jean Paul Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. En el video anterior nos detuvimos a describir la producción bibliográfica de Rosina Valcárcel y en el presente video vamos a analizar brevemente cómo ha sido la recepción de esta misma obra en la crítica literaria peruana. Pues bien, comencemos. Lo primero que debemos señalar es que pese a los largos años de trayectoria de Rosina Valcárcel, aún no hay los suficientes abordajes académicos por parte de nuestra comunidad literaria. Prueba de ello es que, por ejemplo, no hay actualmente tesis en los repositorios digitales de las universidades peruanas. A través de una indagación en la web hemos descubierto esta falencia y creemos que es un punto crítico que se debe subsanar por parte de los interesados en la poesía de Rosina Valcárcel. Sin embargo, sí hay artículos, algunos ensayos que hasta hace algunos años se encontraban dispersos en varios medios. Digo hace algunos años porque afortunadamente en el año 2018 la crítica italiana Giovanna Minardi, a través del sello editorial de Horizonte, publicó un volumen que recopilaba todos los estudios que se podían hallar sobre la poética de Rosina Valcárcel. Una labor realmente encomiable, toda vez que podemos contabilizar en el índice 79 textos en total. De estos 79 textos podemos vislumbrar muchas veces ensayos, artículos, algunas columnas, algunas semblanzas, algunos testimonios de colegas que compartieron con Rosina la aventura de ser poetas en el Perú y sobre todo un conjunto de entrevistas que también le hicieron a Rosina Valcárcel. Uno de los textos más importantes quizá son aquellos en los que Rosina Valcárcel toma la palabra y reflexiona sobre su quehacer poético. Ahí vamos a poder encontrar varias claves de su actividad creadora. Refiriéndonos un poco a los textos que otros críticos escriben sobre ella, es importante notar la presencia de grandes pensadores de nuestra crítica literaria, como por ejemplo Antonio Cornejo Polar. También vamos a poder observar a otras críticas como Modesta Suárez o Diana Miloslavich, por ejemplo. Todos estos ensayos no es que tengan un rasgo en común, en realidad tienen diversos enfoques, diversas extensiones, diversos modos de poder acercarse a la poética de Rosina Valcárcel. Por ejemplo, el de Antonio Cornejo Polar es sumamente importante porque es uno de los primeros en comentar un libro capital, como es Loca como las aves, del año 95. ¿No? Modesta Suárez, por ejemplo, que es una académica que siempre utiliza soportes teóricos un poco más rigurosos para analizar la poesía, también suma mucho a la comprensión del arte de Rosina Valcárcel. Y por supuesto, la visión testimonial de sus amigos creadores y colegas son también muy importantes porque dan cuenta de cómo una promoción, una especie de grupo generacional tuvo las mismas influencias, tuvo los mismos, o las mismas afrontaron las mismas condiciones sociales y culturales que marcaron el devenir de la poesía de esos años. Recomiendo entonces revisar ese libro, Alquimia y Fuego, antología crítica sobre la obra poética de Rosina Valcárcel, del año 2018. Pues bien, además de ello, es bueno notar que el Rosina Valcárcel actualmente tiene una web, rosinavalcárcel.wordpress.com, en donde una de las pestañas justamente menciona la crítica. ¿no? Ella misma, la misma autora, ha reunido una colección de textos breves, generalmente artículos que han salido en algunos blogs o en algunas columnas de periódicos, y nos informan un poco sobre las recepciones momentáneas, coyunturales que tuvieron sus poemarios. ¿no? Son algunas notas que salieron a propósito de alguno de sus poemarios. Vamos a poder observar ahí grandes comentarios, entre ellos, por ejemplo, los de Enrique Verástegui o los de Carmen Ollé y otros más. Ahora, quisiera también hacer mención a un artículo, mejor dicho, una nota, casi un ensayo, que no salió compilada en Alquimia y Fuego, de repente por la brevedad del texto. Se trata de un fragmento, un acápite dentro del libro Alumbramiento Verbal en los 90, ¿no? Signos y pláticas, las escritoras a cargo de la crítica Ley Rojas, del año 99. Este libro, en que reúne algunos textos de escritoras de esa época y además hace algunos apuntes críticos en torno a ellas, tiene un acápite en donde reflexiona sobre el quehacer artístico de Esther Castañeda y Rosina Valcárcel. ¿no? Y me parece sumamente interesante porque hay un análisis breve al poema Identidad. ¿no?
y la crítica Lady Rojas sostiene que identidad es sumamente sugerente en la medida que hace una reivindicación étnica a los grupos históricamente oprimidos por la nación peruana, ¿no? Por ello es que en los primeros versos de ese poema se hace alusión a una identidad nacional, pero no se toma en consideración el primer plano, eso va a ser después, al componente andino o al componente occidental, sino más bien se apunta a las regiones amazónicas. Entonces, cuando el lector un poco avanza en la lectura, se va dando cuenta que efectivamente hay una especie de extrañeza, ¿no? Porque nos consideramos mestizos, entre comillas, un país mestizo, pero la trampa está en que se asume mestizo a la matriz andina y a la matriz occidental, pero muy pocas veces a la matriz amazónica. Entonces, lo que hace Rosina Valcárcel es poner de relieve esa cultura para poder asumirla como parte también de nuestra identidad nacional. Eso es uno de sus grandes gestos cuestionadores en cuanto a los discursos celebratorios de la nación. Punto interesante, si es que tomamos en consideración que Rosina Valcárcel es justamente una científica social. Entonces Lady Rojas hace una especie de diálogo entre ambas profesiones, ¿no? Entre la de escritora y la de antropóloga. Pues bien, ese es un poco unos textos que quería comentarles. Igual les aconsejo que puedan revisar este importante volumen publicado por Giovanna Minardi, Alquimia y Fuego, les repito, antología crítica sobre la obra poética de Rosina Valcárcel. Lo tenemos en la biblioteca, lamentablemente por las actuales condiciones no podemos consultarla, pero espero que cuando la situación mejore, cuando y se apruebe el funcionamiento de las bibliotecas, puedan consultar ese libro valiosísimo para poder comprender el estudio de la poesía de Rosina Valcárcel. Conmigo serás una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.